Frente a frente, este debate en el cual tenemos a Arturo Murillo, presidente de la bancada de Unidad Demócrata, y Efraín Chambi, senador del Movimiento al Socialismo. Vamos a hablar acerca de la situación que actualmente atraviesa la Fiscalía. Hace algunos días recordemos de que hubo un cruce de palabras entre una autoridad del gobierno y la Fiscalía. El senador Arturo Murillo observa que el fiscal anticorrupción Daniel Ayala, quien fue destituido a través de un proceso disciplinario, ahora está a cargo de los casos más polémicos que están en la justicia. Les recuerdo a ambos que tenemos 2 minutos de participación por persona en 3 preguntas y al final tendremos las conclusiones. Voy a comenzar con el senador Arturo Murillo, quien hace su observación a que el fiscal Daniel Ayala Yupanqui actualmente esté a cargo de algunos casos muy sonados, senador. Gracias. Un saludo cordial a mi colega Chambi, que es el único que siempre está debatiendo conmigo. Ya parecemos pareja en todos los canales, estamos juntos, pero el único que se anima a debatir conmigo. Está bien, valoro siempre su posición revolucionaria de mi amigo. A ver, el tema del fiscal Yupanqui es importante ponerlo sobre la mesa, pero es importante llegar donde tú arrancabas. Tú decías, hace unos días atrás ha habido un conflicto entre el viceministro Quiroga y el fiscal de distrito Blanco. ¿Qué pasa ahí? Algo absolutamente vergonzoso. El fiscal Blanco amenaza al viceministro Quiroga, le dice: tú has movido influencias aquí dentro de la fiscalía para que liberemos a tu suegra, pero si sigues además molestando, te voy a traer a declarar sobre el caso Illanes porque tienes culpa de la muerte. O sea, algo terrible que no puede ser. Entonces nosotros hemos hecho una petición ampliatoria de informe oral al fiscal general para tocar este tema. Pero además veníamos investigando quiénes estaban investigando los casos más sonados. Caso Zapata, caso Illanes y caso Pari. Aquí nos encontramos, no sé con qué cámara estamos para poder mostrarles. Nos encontramos con el fiscal anticorrupción, ¿no es cierto?, Daniel Ayala. El fiscal anticorrupción Daniel Ayala. ¿Y qué nos llama la atención de este fiscal anticorrupción que está manejando los 3 casos más sonados del país? Nos llama la atención que este fiscal ha sido destituido de la policía, que era fiscal ahí, con la resolución 02311 de fecha de 18 de febrero, ¿no es cierto? Y maneja los casos más sonados del país. ¿Por qué ha sido destituido el señor? Por alterar elementos de juicio en la organización de procesos disciplinarios por afectos o desafectos. O sea, le caías bien, te liberaba alterándolos, le caías mal a la chirola, ¿no es cierto? Eso no está bien. O sea, ¿qué clase de gente está manejando el Ministerio Público? No puede ser que un tipo destituido por corrupción de la Fiscalía de la Policía, que era fiscal de la Policía, ahora sea la mano derecha del fiscal Blanco, fiscal de distrito de la ciudad de La Paz, y maneje los casos más sonados, caso Zapata, caso Illanes y caso Pari. Esto obviamente merece pues una investigación, y yo espero acá que el colega Chambi también ayude a hacer ese trabajo, porque ¿qué queremos? No queremos pues a los delincuentes en las calles, queremos a los delincuentes en las cárceles, pero si tenemos esta clase de gente que ha sido destituida de un lugar por casos de corrupción, por beneficiar a sus amigos y castigar a los que no les caía bien o buscar beneficios económicos, como dice el informe, entonces resulta que lo mismito pues debe estar haciendo en la Fiscalía, ¿no es cierto? Y yo creo que el fiscal general tiene que suspenderlo inmediatamente a este señor y tiene que entrar a una investigación. ¿Cómo es posible que se lo haya puesto de fiscal sin investigar su currículum? O sea, ¿cómo se pone un fiscal general o un fiscal de distrito, se toma un fiscal? Yo creo que debe haber una investigación previa. Gracias, senador. Senador Chambi. A ver, primero muy buenos días, Arturo, aquí al programa y a todos los televidentes de este canal tan importante. A ver, el tema que hace referencia mi colega Arturo Murillo es un tema de órgano judicial, de vía jurisdiccional, que es la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Departamental de La Paz. No me corresponde emitir un criterio, siendo esto que está en una instancia jurisdiccional. Sin embargo, para fines de que el pueblo La Paz y el pueblo boliviano pueda entender este tema, sería bueno convocarles al fiscal de distrito que pueda explicar
no objetivamente estos temas, pero también la otra parte, la policía boliviana, que también está siendo aludida en todo esto. En ese entendido, nosotros particularmente, haciendo un seguimiento a los casos que hace referencia a Arturo, caso Zapata y Jan Spari, entiendo que están con el debido proceso. Corresponde hacer la fiscalización para ver el tema de los plazos y los resultados que están habiendo en estos casos. Sin embargo, yo quiero reconocer públicamente la gestión del doctor Ramiro Guerrero, que ha hecho un brillante trabajo a nivel nacional. Probablemente algunos mandos intermedios estén por ahí con estas situaciones que hace denuncia el senador Arturo Murillo. Lo que nos corresponde a nosotros como senadores es fiscalizar estos temas. Y entiendo que el senador ha fiscalizado, está en curso una petición de informe oral en el Senado, entiendo que es eso que está tramitando, pues allá ventilaremos todas las dudas habidas por haber y de esta manera también nosotros podamos discernir objetivamente y emitir un criterio. A estas alturas, emitir un criterio sobre casos que son muy sensibles y además están en la vía jurisdiccional, yo me limito en ese aspecto. Lo que sí, en compromiso con el pueblo boliviano, particularmente con el Departamento de La Paz, que vamos a acompañar la fiscalización en el marco de nuestra jurisdicción y competencia. Senador Murillo, desde el análisis que hace la oposición, ¿cuál consideran ustedes que es el objetivo de tener a este fiscal en casos tan importantes como los que usted ha mencionado? Ya, yo creo que a mí me alegra mucho la posición del senador Chambi, porque así es como debe ser. Aquí no es tema de oposición y de oficialismo, sino es de ver que realmente hagamos un trabajo de fiscalización, para eso nos pagan. Y aplaudo aquello. Tenemos que, y le pido además que ayude a investigar estos casos. Yo le voy a, ¿y por qué le digo que ayude? Porque cuando uno tiene fiscales, ¿no es cierto?, o jueces que son serviles al poder, ¿no es cierto?, hoy día le van a decir sí al jefe, todo lo que quiera, meta preso a Murillo, lo van a meter preso, enjuicia a Murillo, lo van a enjuiciar a Murillo. Pero el día de mañana, ¿no?, se van a volcar. Claro ejemplo, Sosa. Vamos a tener al fiscal Sosa, fiscal del supuesto caso terrorista. Ha extorsionado gente, ha armado un caso de terrorismo, ha metido a la cárcel a un montón de gente, se ha enriquecido, ha salido de Bolivia y el que era el fiscal mimado del gobierno, forzado del presidente, todo el mundo lo quería y lo amaba, hoy día es el mayor detractor del gobierno, ¿no es cierto? Yo veo algunos amigos opositores, colegas míos, qué sé yo, que incluso hablan bien de él. Para mí es un delincuente, es un vulgar delincuente. ¿Por qué no? Porque hable mal del gobierno, va a ser hoy día un buen tipo. Ese tipo encarceló gente injustamente, extorsionó gente, robó plata, hizo un trabajo sucio para el gobierno y se va afuera de la casa, se va al Brasil y desde el Brasil cómodamente le echa basura al gobierno. Ese tipo deberíamos extraditarlo, traerlo aquí y meterlo a la cárcel, ¿no es cierto? Y hacerle pagar todas sus culpas y aclarar el caso terrorismo, hacer que devuelva toda la plata que ha extorsionado. Entonces, esos son los resultados de tener gente no calificada. Por eso es importante de que la justicia siempre sea imparcial, de que el Ministerio Público agarre y maneje las cosas sin sesgos políticos. Pero no se está dando así los últimos años. Hay fiscales que se dedican a perseguir a políticos, a encarcelar políticos, a extorsionar ciudadanos, ¿no es cierto? Y no se le dice nada porque está haciendo un trabajo sucio y el día de mañana estos mismos fiscales, como Sosa, pongo el ejemplo claro con nombre y apellido, se vuelcan y empiezan a hablar en contra del gobierno. Entonces, estos temas no hay que permitirlos, hay que tener la mejor gente, buscar que haya transparencia en la fiscalía, es parte de la reforma judicial, parte que tengamos una mejor justicia, no con un código penal, no poniendo 3 jueces nuevos vamos a arreglar las cosas. Tenemos que, el tema de la justicia es estructural, absolutamente todo, y los políticos tenemos que sacar la mano, pero de verdad, no decir nomás, sino sacar la mano del tema de la justicia. Señor Chambi, ¿cuál es el trabajo que se debería hacer al interior de la Fiscalía? Usted hacía referencia a que seguramente mandos medios son los que no están realizando bien su trabajo. Primero aclarar acá al senador Murillo, mi deber no es ayudar, mi deber es una obligación
fiscalizar y vamos a fiscalizar, Arturo, como corresponde. Y creo que el tema de la petición de informe oral no va a tener mayor inconveniente en el Senado, que va a correr, y además nos interesa pues este tema esclarecer, pero objetivamente, de la fuente primigenia, ¿no ve? Lo otro sería especular, presumir, que eso es un poco hasta inclusive poco serio, siendo autoridades del primer órgano del Estado. Serviles, a mí realmente me extraña su posición. Mal o bien, pues esta justicia evidentemente tiene muchas dificultades. La justicia en este momento sigue siendo como siempre ha sido, para el que tiene plata. El pobre en este momento está siendo encarcelado, sigue en la cárcel, está hacinado a los centros penitenciarios. Hemos dado un fruto que es el Código del Sistema Penal. Los de la oposición se han opuesto. Tal vez también tenemos nosotros ahí una pequeña dificultad en el tema de la socialización, aunque ha sido politizada al extremo y hemos quitado al pueblo boliviano un instrumento jurídico que iba a anteponer el tema de lo que es la restauración en la justicia, superar la recarga procesal, todos los elementos que en este momento la corrupción que está habiendo en la justicia. ¿Con qué? Con que los jueces y fiscales no falten a las audiencias, que cumplan con su deber. Los abogados, esa era la esencia principal de este código, al margen de otros temas que evidentemente siendo un código del sistema penal. Entonces, lamentablemente, con la acción política de la oposición, ¿qué han hecho? Preferir el Código del Sistema Penal, que siempre ha resguardado intereses de grupos que tenían sus privilegios, como el Colegio de Médicos, los grandes empresarios, etc. Pero el enfermo, adiós. Hay una mala praxis, no pasa nada, muere como cualquier otro. Hay un peatón atropellado en la calle, no pasa nada. Entonces, son elementos que definitivamente la gente pobre, las mayorías, sigue pregonando la justicia y lo van a seguir porque el Código Penal ha quedado postergado hasta una nueva fecha. Ahora bien, el tema de si hubiera o no hubiera malos fiscales, mira, nosotros cuando yo estaba 2 años en la Comisión de Justicia, yo conocí el trabajo del doctor Guerrero, por eso yo puedo decir con mucha objetividad, él ha trabajado siempre con objetividad, imparcialidad, ha venido a todos los pliegos que ha habido en la Asamblea, creo que ni uno ha faltado en el Senado, ha aclarado todos los temas habidos por haber, seguramente, ¿no? Y seguro va a ser por obligación que él tiene, pero si hay denuncias concretas, como lo está haciendo el senador Murillo, contra un fiscal exacto como es Daniel Ayala, pues el señor Daniel Ayala tendría que responder ante la opinión pública y demostrar la denuncia del senador Arturo Murillo sobre estos temas que está acusando el senador Murillo, entre otros fiscales que probablemente exista. Yo no conozco estos temas, sinceramente, ¿no? Yo soy de Cochabamba, desconozco estos temas, ¿no? Siendo que es ya 2 años con no, 1 año y más que no estamos en la Comisión de Justicia, desconocemos. La Comisión de Justicia Plural es la que lleva estos temas en el Senado y es su jurisdicción. Por tanto, años pasado estuvimos en la Comisión de Pueblos Indígenas junto con Arturo, así que hemos manejado otros temas que definitivamente al presidente no podría emitir un criterio preciso. Pero afirmar contundentemente al pueblo paseño, vamos a luchar contra cualquier acto de corrupción, cualquier indicio de que hubiera lo que refiere el senador Murillo. Bien, senador Murillo, las elecciones del 3 de diciembre para elegir autoridades judiciales ¿solucionarán en algo los problemas grandes que tiene Bolivia en tema de justicia? No, con mucha contundencia no, porque primero tenemos que recordarle al pueblo de Bolivia que no son las primeras elecciones, ojo. El movimiento al socialismo sigue viviendo en el pasado. Dicen, no quieren los malditos de la oposición que se mejore la justicia. Primero, que con un código penal no se mejora, solamente con un código penal no se mejora nada. Y segundo, le agradezco al senador Chambi que nos atribuye a nosotros el éxito de haber abrogado un código que no se quiso socializar por soberbia de la presidenta de la Cámara de Diputados. Tiene nombre y apellido ese fracaso, ¿no? Es el pueblo quien ha hecho retroceder, no es la oposición. Gracias por el crédito que nos dan, es el pueblo quien ha hecho ese fracaso. Entonces, el tema de la justicia hay que ser claro. Ya ha habido una elección anterior. ¿Qué ha pasado con esos magistrados electos? Han sido un fracaso. La mayoría enjuiciados, ¿o no, senador? No hemos enjuiciado no nos hemos hecho juicio en el Senado a los magistrados, unos por corruptos, otros porque sacaron normas que no estaban de acuerdo los del MAS, o porque no les gustaban. Perseguido ha sido, por ejemplo, el Tatacusi, ¿no ve? Ha sido un tema conocido a nivel nacional e internacional. Una vergüenza, además, porque uno de los primeros indígenas que llega ahí y lo primero que hacen un gobierno de indígenas es
perseguir al indígena porque dijo que no estaba de acuerdo con la repostulación de Evo Morales. Ese fue su pecado. Entonces, ya hubo un fracaso y ahora va a volver a fracasar. ¿Quién es el presidente del TCP hoy día? Un ex asambleísta del MAS, ¿no es cierto? Ex asambleísta del MAS. Y lo primero que sale es a emitir criterios, a decir, nadie puede revisar el tema de la repostulación de Evo Morales. El presidente, cuando no debería emitir ningún criterio, eso muestra que todos los que se los ha llevado tienen que pagar sus facturas. Y si no pagan sus facturas, ya saben cómo les va a ir. Juicio en el Senado, ¿no? Ya lo hemos hecho. Ya saben ellos que tienen que portarse bien los muchachos. Si no, juicio. Y van a quedar sin su pega, sin sus prebendas. Entonces, por eso creo yo que es un absoluto fracaso la elección. Se ha votado un montón de plata, no vamos a tener ninguna mejora de justicia. Se ha votado otro montón de plata en el Código Penal, no va a haber mejora de justicia. Y el presupuesto para la justicia es 0.44% del presupuesto general de la nación. O sea, ni a 0.5% llega. Con ese dinero no puedes reformar la justicia. Necesitas más jueces, necesitas más fiscales, necesitas más oficinas, necesitas tecnología, un montón de cosas que solamente se hace con platita. Nosotros gastamos alrededor de $70 millones en la justicia anualmente y el narcotráfico mueve $1.000 millones. ¿Podremos pelear contra $1.000 millones? Yo creo que es bastante complicado con $70 millones. Señor Chambi, ¿usted cree que las nuevas autoridades podrán cambiarle la cara a la justicia? La justicia boliviana, para poder reformar, es una tarea de todos. Yo ahí coincido, el Código del Sistema Penal no iba a resolver, pero era un gran aporte, un instrumento jurídico que iba a hacer que cambie de actitud los operadores de justicia. Entonces, para que cambie la justicia es un compromiso de todos los bolivianos, instituciones, oficialismo, oposición, absolutamente. Obviamente la tarea primigenia es de los actuales magistrados que están en función. Ahora bien, nosotros siempre vamos a mirar el pasado, para no equivocarnos en el presente y en el futuro. El compañero Arturo responde a un gobierno, a los gobiernos que siempre han estado, que han ocasionado que haya una mala justicia. Ellos son responsables de la pobreza, son responsables de la inseguridad que existe actualmente en el país, son responsables absolutamente de la pobreza que ha vivido en el país. Nuestro gobierno está revirtiendo cada uno de ellos, paso a paso. Hay dificultades, evidentemente, Arturo, pero ténganlo por seguro que vamos a revertirlo. ¿No? Estamos en eso. Ahora, si bien dice que los magistrados serán procesados, correspondía pues. En el MAS no socapamos a nadie, absolutamente a nadie. Prueba de ellos, compañeros nuestros, ex compañeros nuestros, están con proceso, algunos en la cárcel. Y estos, mucho más aún, cuando han ido elegidos por el pueblo boliviano, tienen que responder. Y la norma exige que sean procesados de esa manera y hemos cumplido con la facultad constitucional. Ahora, Cusi ha cometido pues un delito, compañero. Más si Cusi debía haber ido a la vía jurisdiccional. Imagina Cusi, es la debilidad que tiene la Sala 44, ¿no? Con el tratamiento de la Asamblea ha quedado archivo de obrados y listo, ¿no? Probablemente con el tema de su salud también tenga ciertas situaciones, pero Cusi debía haber rendido cuentas al país porque ha hecho mucho daño en la justicia en vez de cambiar la justicia. Ahora bien, el tema de la sentencia constitucional que atribuye a nuestro gobierno, que dijo el tema del magistrado. Los magistrados actuales y los anteriores estaban obligados a cumplir la Constitución y los tratados y convenios. La sentencia constitucional, que es fruto del recurso abstracto que nosotros hemos presentado a Arturo, es amparado en el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, que es parte del bloque de constitucionalidad. En ese sentido, ningún tribuno o magistrado podría ir en contra de esa normativa internacional porque estuvieran vulnerando flagrantemente. Ahora bien, si la oposición presume de que están equivocados, acuda a las instancias internacionales. Ellos, en derecho, les responderán si están en razón o no, pero no inciten a la confrontación, a movilización, que este es un gobierno tirado de facto, utilizando el tema del 21F como una situación de una acción política. No, estamos equivocados. Nosotros no somos parte de la cultura de la prebenda, ni pegas, ni tampoco el tema del Código del Sistema Penal. Arturo ha costado plata al Estado, eso lo aclaró Gringo González, textual, y eso tú sabes, eso ha trabajado los servidores públicos que están en la Asamblea Legislativa de ambas cámaras, pero también una cooperación que pagó algún experto que vino temporalmente al país. O sea que al Estado no le costó ni un peso. Si usted dice que hemos derrochado plata con ese tema, se está equivocado y está confundiendo y mintiendo al pueblo boliviano. En ese entendido, nosotros siempre obramos de manera responsable y vamos a seguir obrando en esta situación. Gracias, senador. Bueno, ya para la despedida, ¿algo más que quiera? Es que hay un temita. Yo quisiera que el senador Chambi, porque repiten
un libretito que les dan, una muletilla que les dan sus jefes para vas a ir a decir esto, no vas a salir de esto. ¿De qué gobiernos hablas que perteneció yo? Pues? ¿De qué gobierno se perteneció yo? O sea, no puedes hablar si tú sabes perfectamente que yo entro a la política el 2006. Entonces no hables de gobiernos que perteneció yo. O sea, por favor, senador, ¿por qué partido político eres? Ser responsable. Pero senador, ¿por qué partido político Unidad eres? Nacional. ¿A quién es tu jefe? Unidad Nacional. Samuel Doria Medina. ¿Qué tiene que ver? Entonces, tiene que ver mucho, pues. Tiene que ver mucho. ¿Y qué tiene que ver Tiene eso? varios juicios de responsabilidad pendientes en la Asamblea. Estoy hablando, Chambi. Perdón, Ser respetuoso. Disculpa. Ninguno de los juicios que ustedes le han metido políticamente para tratar de hacerlo asustar y sacarlo del país a Samuel ha funcionado. Gastan millones de bolivianos y de dólares en tratar de perseguir a Samuel y perseguir a todos los opositores para que nos ocultemos y para que nos escapemos, como lo han hecho algunos, y con Samuel no ha funcionado. Entonces, no porque le metan juicios, yo te puedo meter 10 juicios a ti mañana. Eso no quiere decir que eres un delincuente. Simplemente son juicios, a no ser que hayan pruebas. No hay una prueba. ¿Qué ha pasado con el caso, con el famoso caso que se ha llevado en la Asamblea Legislativa, que lo ha llevado Manuel Canelas, que decían que iba a ir a la cárcel, que juicio? Ni siquiera la Fiscalía han derivado el caso de los papeles de Panamá. ¿Por qué? Porque no han encontrado elementos. No han encontrado elementos. Dejen de mentirle al país. Entonces, no se puede seguir trabajando así. No se puede seguir trabajando mintiéndole. Y para el 21 de febrero, o sea, no puede pretender el senador Chambi que todos los bolivianos se queden en su casa, ¿no es cierto?, esperando a ver cómo les siembran nabos en las espaldas. No, pues, la gente debe movilizarse el 21 de febrero si quiere tener un país libre. Debe exigir el respeto a su voto, el respeto al soberano. Todos hemos votado el 21 de febrero de 2016. Unos han votado a favor y otros han votado en contra del presidente Morales. ¿Y qué ha ganado? Ha ganado el no, y no es no, se debe respetar. No pueden agarrar y tratar de pisotear al soberano, de pisotear el voto. Lo más sagrado del mundo es el voto de la gente, y eso es lo que está pisoteando el MAS. Por eso este 21 de febrero va a ser apoteósico en el país. Todo el país va a estar parado absolutamente, y yo les pido en tu canal, le pido al senador Chambi que dejen de decir vamos a movilizar gente, a hacer concentraciones en las ciudades. Están tratando de amedrentar a la gente. Si en alguna ciudad hay alguna confrontación, va a ser única y exclusivamente responsabilidad del MAS, responsabilidad del presidente de la República y responsabilidad de los órganos que están obligados por ley a cuidar la seguridad de todos los bolivianos. Tenemos derecho a parar el 21 de febrero y nadie nos los puede negar, y no pueden tratar de mandarnos movimientos a las ciudades para tratar de amedrentar. Eso es absolutamente incorrecto. Si me permite rápidamente. Lamento mucho. Arturo, tú eres pues de la derecha, del capitalismo, hermano. O sea, tú representas, hermano, al capitalismo, enemigo de clase de los pobres. Nosotros somos gobierno de los pobres, de la gente humilde. Es la diferencia contigo, Arturo. En segundo lugar, nuestro presidente no es que esté movilizando. Somos gobierno de los movimientos sociales. Por tanto, el 21F... Con ese eslogan entraron. Escúchame, hermano. Yo te escuché calladito. Interrumpiéndome. No, yo respeto tu opinión. Hermano, el 21F, movilizarse, estás en tu derecho. Estás en tu derecho, pero hazlo como UD, como demócrata. No te escudes en comités cívicos o plataformas ciudadanas. Hágalo. No lo vamos a hacer como más, lo vamos a hacer. Pero no nos atribuyas de confrontación, cosa que nunca lo vamos a hacer. Nuestra cultura es lo han hecho el 11 de enero, lo han hecho en la cancha, lo han hecho en Porvenir. Te ruego, por favor, que me escuches. En ese entendido, el MAS se va a movilizar el 21F, pero lanzando y reafirmando a nuestro candidato, nuestro presidente Evo Morales Saima. En ese entendido, quiero decir al pueblo paceño en particular y boliviano, el día 21 va a convocar y debe convocar la oposición, que son los que han generado la pobreza, han generado la confrontación en Santa Cruz, la Media Luna, los que han hecho arrodillar en Sucre a los indígenas, los que han hecho en Beni, en Porvenir. Esos van a marchar en contra de un presidente indígena que representamos a los pobres, a las mayorías. Eso que quede bien claro, respetando a la clase media, a la gente que también se ha sumado a este proceso, que es de la clase alta. Bueno, las gracias al senador Murillo, al senador Chambi, por haber estado presentes en este debate.